Buenas tardes, hermanos. Saludo a todos los hermanos que estamos aquí. Buenas noches a todos los hermanos que están en sus casas también, siguiendo nuestra transmisión en vivo, hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor, para estudiar la palabra de Dios en esta noche. Voy a pedirles, por favor, que inclinemos nuestros rostros. Vamos a hacer una oración breve para que el Señor ilumine nuestro entendimiento y el mensaje traiga bendición a nuestras vidas. Padre nuestro, vamos ante tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo para suplicarte, Señor, que hoy tu palabra hable a la vida de cada uno de mis hermanos, que la Escritura penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para transformarnos nuestro interior, para fortalecernos, para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera que cada uno de nosotros seamos convertidos en discípulos tuyos, Padre. Mujeres, hombres, creyentes, Padre, fieles y eficaces en la vida cristiana. Gracias por tu amor y tu misericordia, y porque hasta este momento, Señor, sin duda, tú has estado con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando una serie que tiene como título Discípulos de Cristo. Es una serie larga, es una serie que pues yo creo que vamos como a la mitad aproximadamente. Este es el tema número 16. Yo considero que todavía voy a compartir unos 10, 15 temas más aproximadamente, no sé todavía, porque hablar del discípulo o hablar del discipulado pues es hablar de un tema bastante amplio, hermanos, muy, muy amplio. En realidad, estudiando el tema, yo creo que un par de años sería a lo mejor un tiempo adecuado para poder exprimir todo lo que la palabra de Dios enseña al respecto. No es mi intención que sea una serie exhaustiva, pero sí que nos coloque en la mente de cada uno de nosotros con claridad o con la mayor claridad posible. Esa es mi oración, para que cada uno de nosotros tomemos la decisión de ser discípulos de Cristo, y aquellos que ya han tomado esa decisión estén conscientes de que es la mejor que han tomado y se mantengan en ese camino de Cristo Jesús. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un tema que se llama el ejemplo del discípulo, con base en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Nos vamos a mover de allí más tarde, como en cada ocasión. Son toda una serie de versículos que vamos a estar estudiando. Yo les animo a los hermanos que sobre todo que están en la transmisión a que no se confíen únicamente en escuchar, a que tomen su Biblia también, que tomen su cuaderno de notas y que estemos atentos, hermanos, a la exposición de la palabra. Dice así la Escritura. Voy a desarrollar tres temas, tres puntos. El título se llama El ejemplo del discípulo, y el punto número 1 se llama la necesidad de ejemplos, la necesidad de ejemplos, con base en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, donde la palabra de Dios nos recuerda diciendo: ninguno, nadie, absolutamente nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y de allí el título del tema de hoy, de la predicación de hoy: sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, vivimos en una sociedad en la que me atrevo a decir que sin duda hace mucha falta. La sociedad, hermanos, necesita personas ejemplares. La sociedad necesita personas a quien admirar, necesita personas a quien seguir. Necesita conocer o encontrarse o tratar con personas que sean ejemplos incluso de inspiración. Yo creo que hay personas que son ejemplares, que son un buen ejemplo de inspiración. Pienso a lo mejor en un artista, pienso a lo mejor en un actor, en algún cantante, en algún empresario exitoso. Sin dudas deben de ser ejemplos que inspiran a la juventud, al estudio, al trabajo o al éxito. Pero me parece que una de las mayores necesidades que tiene este mundo no se enfoca a ese tipo de ejemplos o a este tipo de personas, que insisto, qué bueno que las hay, sino que nuestro mundo está más bien necesitando ejemplo de personas con valores no tanto morales, sino espirituales.
con el propósito de que esa persona los viva, los moldee de tal manera que el mundo desee buscar a Dios, desee tener una espiritualidad enfocada hacia Dios con base en el ejemplo que tiene a su alrededor en las personas o a través de las personas que conoce. Y quiero llamar su atención a este término que acabo de utilizar. Hablo de personas cuya espiritualidad se dirija hacia Dios, porque hoy en día hay gente que se cree muy espiritual. Por ejemplo, la gente que acude a Alcohólicos Anónimos dice que tiene experiencias espirituales. La gente que prende incienso en su casa se cree espiritual. La gente que acomoda sus muebles de acuerdo al tai chi, de acuerdo al reiki, piensa que es espiritual. La gente que practica yoga piensa que es espiritual. La gente que, no sé, sigue alguna filosofía del mundo cree que es espiritual porque cree que se está ocupando de su espíritu. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, la verdadera, o más bien la única vida espiritual que hace bien al hombre y que por lo tanto necesita, es aquella que le lleva a conectarse con su Hacedor. Es aquella que le lleva a conectarse con su Creador, en este caso, Dios. Dios. Hermanos, ¿qué es ser ejemplar? El diccionario dice que ser ejemplar es la suma de las mejores cualidades de un ser humano, llámese hombre, sea hombre o mujer. Ser ejemplar es la suma de las mejores cualidades de un ser humano. Ser ejemplar es el hombre o la mujer que con su trabajo o con su accionar es modelo a seguir, ya sea por su familia, por sus amigos o incluso por la sociedad en la que vive. Qué maravilloso sería, hermanos, que en medio del mundo, de la época, de la edad en la que estamos viviendo, aquellos que han tomado o hemos tomado la decisión de convertirnos en discípulos de Cristo, seamos modelos en nuestro actuar, nuestro accionar, nuestro hablar, de tal manera que no nada más la iglesia, no nada más la familia, sino la sociedad entera, al ver cómo vivimos, diga: yo quiero ser como esa persona. ¿Sí me explico? Esa es una parte muy importante. Hoy en día, hermanos, la sociedad alienta a la promiscuidad. ¿Qué es promiscuidad? Una persona promiscua es una persona que tiene una relación una y otra, o más bien con una persona, con otra, ¿verdad? O sea, hay jóvenes que dicen: yo antes de casarme primero quiero vivir. Y cuando tú le dices qué significa para ti vivir, algunos dicen: bueno, me gustaría viajar. Otros dicen: pues me gustaría disfrutar, otros dicen: pues me gustaría irme de parranda. Y otros dicen: pues me gustaría tener todos los novios y todas las novias que sea posible. Venía yo escuchando la radio en el coche, y una señora llama a la radio porque está una sexóloga dando allí unas pláticas de sexualidad muy interesantes, por cierto, y dice que estaba preocupada por su hija, porque su esposo le dice a su hijo: hijo, tú puedes tener todas las novias que quieras. Y voltea a su hija y le dice: cuidado y tú tengas un novio. ¿Verdad? Esa es la mentalidad machista también. Esa es la mentalidad del hombre. Al hombre toda la libertad, a la mujer no. Pero vivimos en un mundo en que en realidad eso ya es algo que ocurre entre hombres y mujeres. Ya no tanto los padres, sino la sociedad alienta la promiscuidad, la intemperancia, la violencia. Hace falta quien haga lo contrario. Hace falta personas, hacen falta padres que hagan o que enseñen a sus hijos lo contrario, con el propósito de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, hermanos, nos convirtamos en ejemplo para las personas que viven a nuestro alrededor. En alguna ocasión, hermanos, yo no sé quién habrá dicho, quién habrá inventado esta frase, pero hay una frase que dice así: tus hechos hablan tan fuerte que no alcanzo a oír lo que dices. Tus hechos hablan tan fuerte que no alcanzo a oír lo que dices. Y aunque es un tema que voy a desarrollar en el siguiente punto, si nosotros como hijos de Dios decimos que somos discípulos de Cristo, entonces nuestros hechos deben de hablar tan fuerte como nuestras palabras. Si yo soy una persona que estoy hablando fuerte, que estoy compartiendo fuerte el nombre de Cristo, mis acciones deben de ser congruentes para que la gente quiera imitarme.
al punto de que ustedes, nosotros como discípulos de Cristo, tengamos la autoridad, más que el valor, la autoridad moral para decir como Pablo. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Hermanos, el mundo necesita ejemplos, pero no cualquier tipo de ejemplo. Ejemplo de personas con valores más que morales, espirituales, que moldeen delante de ellos la vida cristiana, de tal manera que nos convirtamos en modelos a seguir por la familia, por la iglesia, por los amigos y por la sociedad en la que vivimos. Qué maravilloso sería que toda persona que nos conoce le dijera a sus hijos o a su cónyuge o a su esposa: mira, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no mis hijos, mi esposo, mi esposa fueran como esa mujer cristiana, como esa señorita cristiana, como ese varón cristiano, como esa familia cristiana? El discípulo es responsable no solamente de estar consciente de esa necesidad, sino de que un día tenga el valor moral de decir como Pablo, 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, una invitación que él planteó por lo menos en 3 ocasiones a 3 iglesias distintas. Dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es cierto que en el ambiente cristiano, por llamarlo de alguna manera, decimos que el cristiano no tiene que ver al hombre, sino que tiene que ver a Cristo. Y de alguna manera eso es cierto, pero los seres humanos a quienes tenemos más a la mano son a otros seres humanos, ¿cierto? Y por lo tanto es inevitable ver al hombre. Y entonces Pablo dice: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Un cristiano que ha tomado la decisión de ser discípulo es consciente que este mundo necesita ejemplos a seguir y se entrega de tal manera que no tiene temor de decir a los demás: sean ejemplos de mí, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Incluso vamos a ver cómo Pablo agrega una segunda idea a esta invitación cuando les escribió a los filipenses en el capítulo 3, versículo 17. Hermanos, cuán imitable es hoy nuestra vida, o más bien, porque seguramente será imitable en algo. Cuán buena está siendo nuestra vida como para que sea imitable por las personas que nos conocen. ¿Podemos decirles que somos discípulos de Cristo, que imitamos a Cristo? Dice Pablo a los filipenses: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Dice Pablo: vean a su alrededor aquellos que como nosotros se conducen en el camino de Cristo y ellos imítenlos. Eso, hermanos, habla de algo, habla de responsabilidad. Eso habla de que en la iglesia siempre tiene que haber hombres y mujeres a quienes cualquiera puede voltear a ver. Así que si tú y yo, hermano, hermana, hoy no somos de esa clase de hombres, de padres, de jóvenes, de adultos, etcétera, debemos de ir hacia allá en el camino de la vida cristiana. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses y vamos a ver que la enseñanza que da a los corintios, que complementó a los filipenses, ahora la referencia en la primera epístola a los tesalonicenses. Y es interesante que sea a esta iglesia, porque los hermanos de Tesalónica escucharon el evangelio en tiempos de persecución. Fue una iglesia a la que cuando Pablo llegó, una región a la que cuando Pablo llegó, tuvo que salir huyendo porque los principales de entre los judíos levantaron al pueblo de tal manera que él tuvo que salir huyendo porque intentaron matar a Pablo, y ellos no solamente escucharon el evangelio en medio de la tribulación, sino que así continuaron durante un tiempo. Y sin embargo, a pesar de eso, y menciono, hay ocasiones en las que me gusta mucho, hermanos, ubicar antes de explicar un pasaje en su contexto histórico, porque eso nos ayuda un poquito a comprender mejor el peso de las palabras que estamos leyendo, particularmente cuando únicamente leemos un verso, como es el caso. Dice: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros, es decir, de Pablo, de Silvano y de Timoteo,
quienes están acompañando a Pablo en este momento, escribiendo la epístola, lo cual pueden corroborar en el verso 1, no lo vean ahorita. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Esto es muy interesante, porque yo puedo decir, hermano, sí estoy de acuerdo contigo en que yo tengo que ser un cristiano ejemplar, que el mundo necesita ejemplos, pero ahorita ¿cómo puedo dar ejemplo? ¿Cómo puedo dar ejemplo si el país está en crisis? ¿Cómo puedo dar ejemplo si no estoy ganando lo mismo? ¿Cómo puedo dar ejemplo si perdí el trabajo? ¿Cómo puedo dar ejemplo si contraje COVID y quedé con secuelas graves? ¿Cómo puedo dar ejemplo si tuve pérdidas humanas en mi familia? ¿Cómo puedo dar ejemplo si no me puedo levantar ni yo mismo? A ver, los hermanos de Tesalónica recibieron la palabra en medio de gran tribulación y sin embargo fueron imitadores de los siervos de Cristo. Lo que implica que precisamente cuando el mundo, ¿verdad?, nos hace enfrentar situaciones críticas como los hermanos de Tesalónica, es precisamente cuando se necesitan, hermanos, ejemplos. Es allí cuando se necesitan ejemplos. Cuando todo el mundo está corriendo y el discípulo está parado, tranquilo. Cuando todo el mundo está desesperado y el discípulo está confiado. Cuando todo el mundo no sabe qué hacer y el discípulo sabe en quién confiar. A lo mejor tampoco sabe qué hacer, pero sabe en quién confiar. ¿Sí me explico? Y entonces forzosamente ese discípulo, por eso me gustó esta imagen que además está resaltada en rojo en medio de las demás, que incluso creo que ni se notan bien, y por este momento me agrada que así sea porque esa resalta mucho más. Entonces el discípulo es ese creyente que resalta en medio de los demás. Este mundo necesita ejemplos a seguir. ¿Qué dijimos que es ser ejemplar? Ser ejemplar es la suma de las mejores cualidades de un ser humano. Es el hombre o la mujer que con su trabajo y sus acciones es modelo a seguir por su familia, sus amigos o la sociedad en la que vive. Hermanos, viene a mi memoria Génesis. En el libro de Génesis se habla de un hombre llamado Noé. Dice la Biblia que él era un varón justo en medio de una generación que era maligna y perversa. En medio de esa generación corrompida, perdida en el pecado, Dios desde su gloria en el cielo vio a ese hombre y decidió tomar la vida de ese hombre como ejemplo de que él está al pendiente de quien está siendo ejemplar, para que lo que hace con ellos sea ejemplar también. ¡Qué hermoso! Él iba a destruir al mundo por su pecado, pero toma a un hombre ejemplar para ejemplificarles que vale la pena en medio de un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad y de maldad distinguirse entre ellos. Noé pudo haber dicho, pues es que todo el mundo está mal, todo el mundo peca, todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. Él no era el único de entre su pueblo, él no era, él no era seguramente el único hombre que a lo mejor conocía el nombre de Jehová. Estoy seguro que había muchos más. Pero él decidió ser un ejemplo y se distinguió como tal. Estamos hablando de la necesidad de ser ejemplares. Quiero que consideremos, hermanos, la palabra de Dios en el punto número 2. Estamos hablando de la necesidad de ejemplos. Bueno, el cristiano, el discípulo de Cristo, debe de estar dispuesto a suplir esa necesidad con su persona. Habitualmente en mis presentaciones no me gusta en los últimos años poner tanto texto porque no es muy práctico, pero hoy sentí la necesidad de hacerlo para poder destacar a través de un cuadro sinóptico lo que quiero compartirles, hermanos. Así que el punto número 2 que voy a desarrollar se llama la necesidad de ser ejemplares. Vamos a la siguiente epístola, Tito capítulo 2, versículos 6 al 10. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Hoy estamos hablando acerca de lo importante que es el ejemplo del discípulo. Ya hablamos de la necesidad de ejemplos, vamos a hablar
de la necesidad ahora de ser ejemplares. ¿En qué? Dice la palabra de Dios, de Tito capítulo 2, versículos 6 al 10. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Quiero llamar de nuevo, y agradezco a mi hermano que me está ayudando en la transmisión, que proyectes de nuevo este cuadro. Y quiero que te des cuenta, hermano, hermana, en el cuadro que se está proyectando. Y vamos a tomar algunas palabras prestadas de aquí. Primero Pablo dice exhorta. ¿Qué es exhortar? Exhortar es incitar a una persona con autoridad o con derecho a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Pablo dice, exhorta, en este caso, a los más jóvenes, a la prudencia, dice una flecha hacia abajo, a la prudencia, a la sujeción, a ser agradables, a los siervos, a no ser respondones, a todo mundo, a no defraudar. Vamos a la parte superior, pero dice, presentándote tú como ejemplo de. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que exhortar, pero tu vida tiene que hablar tan fuerte como tus hechos. En buenas obras, en integridad, en seriedad, en palabra sana. Vamos a, ahora sí, llamo su atención, ¿verdad? Vamos a tratar de desglosar un poquito esto. Hermanos, quiero comentarles lo siguiente. El día de ayer, leyendo el periódico, y de hecho esa noticia la vi también en la televisión por la noche, en lo que va del año, en lo que va de la pandemia, ya los más de 2 años que van de la pandemia, el número de suicidios ha aumentado notablemente. Pero particularmente en lo que va de este año 2022, que apenas se está terminando el primer mes, el número de suicidios, especialmente entre jóvenes, se proyectó de manera escandalosa. El encierro, la frustración de no poder ir a la escuela, de saber que a lo mejor la carrera que van a terminar pues va a estar con carencias porque no pudieron estar en sus laboratorios, en la práctica, la falta de conexión personal con sus amigos, con sus iguales. Y en adultos también, hermanos, el suicidio ha aumentado, pero al parecer ha pegado un poco más en la juventud. Obviamente, tenemos que recordar una cosa. No estoy comentando esto para juzgar a las personas que se han suicidado. Es lamentable que esto haya ocurrido. Jamás debemos de emitir un juicio, y menos contrario, hacia una persona que se suicida porque uno no sabe las razones que le llevó a eso. Lo que quiero llamar la atención es a la acción simplemente de que es algo triste, peligroso, preocupante. Y esto me hizo pensar, hermanos, en la mañana que leía el periódico y luego en la noche, cuando estaba viendo el noticiario mientras cenaba en casa con mi familia, y pensaba en la necesidad de ser ejemplares. Hermanos, los padres tenemos una gran responsabilidad. Los que somos padres, los que somos cristianos, hermanos, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que presentarnos como modelo para nuestros hijos, para nuestros nietos, de buenas obras, de integridad, de seriedad, de palabra sana. Y aunque voy a desglosar palabra por palabra más al rato, a lo que voy es, tenemos que modelar la vida cristiana. Hermanos, un elevado número de adolescentes y de jóvenes en la iglesia en general, no nada más en Arenal, en la iglesia en general, un elevado número
de adolescentes y de jóvenes en la iglesia en general, es decir, en el mundo, se ha apartado del Evangelio de Cristo. Por razones las que ustedes quieran. Las que quieran. Asumo mi culpa incluso si es necesario, que seguramente tengo que asumirla. Pero la pregunta es, uno de los primeros ejemplos que esos jóvenes deberían de ver es la de sus padres. O sea, papás y mamás, a lo mejor, hermana, tú eres madre soltera y no tienes esposo, o a lo mejor, hermano, no tienes esposa, ¿verdad? Y no están viendo un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de buenas obras, de integridad, de seriedad, de palabra sana. Y dice el joven, ¿Cómo quieres que yo sea cristiano? ¿Cómo quieres que ame la iglesia? ¿Cómo quieres que ame la Biblia? ¿Cómo quieres que yo busque a tu Dios si tú mismo no lo buscas, a ti mismo no te interesa? ¿Cómo quieres que confíe en alguien en quien tú no confías tampoco? Por eso me llama la atención cuando Pablo está colocando en la mente de Timoteo la necesidad de ser ejemplares. Le dice, exhorta, di a la iglesia, diles que tienen que considerar la prudencia, la sujeción, el ser agradables, pero tú enséñaselos, tú moldéaselos. Es necesario que lo vean primero en ti. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. ¿Por qué? Por la necesidad de que haya personas a quienes imitar, presentándote tú en todo como ejemplo. Vamos a hablar de las 4 cosas, buenas obras. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios en Tito, no lo busquen, capítulo 3, versículo 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Vaya de nuevo, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Lo que Pablo está diciendo es, si los nuestros se ocupan en ser de ejemplo en buenas obras, va a ser útil y va a ser bueno para las personas que lo están viendo, para los hombres, cuanto más a los de la casa, cuanto más a los de la iglesia. Y después dice, en integridad. El diccionario, hermanos, dice que integridad significa honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Honestamente, hermanos, cuando busqué la definición de integridad, me impresionó. No pensé que su significado fuera tan grande. Tomemos un par de cosas allí. Puntualidad. Si yo te digo que te voy a buscar a las 5, te voy a buscar a las 5, no a las 5:45 y decirte, ay, hermano, no. Pulcritud, limpieza, disciplina, congruencia, firmeza. Dice, en seriedad. Seriedad, hermanos. Dice, una persona seria es aquella que se conduce con formalidad, sostiene sus palabras, cumple con sus responsabilidades. No te dice, oye, hermano, te prometo que te voy a traer esto, y después, ay, ¿a poco te la creíste? Pues era broma, hombre, ¿cómo crees? No, le pierdes el respeto. Y la 4ª cosa dice, palabra sana. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hace unos días estuve con una persona cristiana. Nunca había estado con ella cerca o de la manera en la que estuvimos, ¿verdad? Platicando, y a los pocos minutos se le salió una mala palabra, hermanos. No se dio cuenta, creo, pero dijo una mala palabra. Y en ese momento, yo, para serles honesto, hice como que no me di cuenta tampoco, ¿verdad? Pero me llamó la atención. O sea, se le hizo tan normal, tan natural. Nunca había estado conmigo, cerca de mí, en esas circunstancias, ¿verdad? Que yo creo que su mente se fue. Y ese es el problema.
Ese es el problema, ¿no? Un discípulo es ejemplo. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Este pasaje sí me gustaría. El título de la predicación de este día se llama El ejemplo del discípulo. Vivimos en un mundo necesitado de personas ejemplares, de personas a quien seguir, de personas que sean dignas de imitar por la iglesia, la familia o la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, los discípulos de Cristo somos llamados a ser ese ejemplo, a cubrir esa necesidad, a exhortar a otros a hacerlo también, pero tenemos que moldearlo primero nosotros, hermanos, con nuestras acciones. Y cuando hablamos de palabra sana, dice la Escritura en Colosenses 3, 16 y 17, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Hermanos, ¿cómo puede un cristiano asegurarse de que su palabra es sana, hermanos? Alimentándose de algo sano. Porque si no se alimenta de algo sano, entonces el ejemplo de él no va a ser bueno. Llamo su atención a la imagen que está proyectada al frente, hermanos, en el ángulo inferior izquierdo para mí, derecho para ustedes, porque quiero pensar que tienen de frente los hermanos que están viendo la transmisión. Es una imagen que está pequeña, pero está allí en el ángulo inferior izquierdo. Es un señor gritándole a su esposa. La esposa le está gritando a su hijo y su hijo se está desquitando con su muñeco. ¿Por qué ese hijo está actuando con violencia? Porque es el ejemplo que está viendo de su madre y de su padre. Ese es el problema. Ese es el problema. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, habite en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándolos, o enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor, es decir, como verdadero seguidor del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿A qué tenemos que exhortar entonces? Ahora sí, volviendo a la imagen anterior, a la prudencia, es decir, a los hermanos a tomar mejores decisiones ante los acontecimientos de la vida, al ser humano en general. El lunes, hermanos, tuve la oportunidad de compartirle de Cristo a un vecino y doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad de poder compartirle a esta persona y me platicaba de la situación que se está viviendo ahorita del COVID, de la inestabilidad, del miedo, del temor. Lamentablemente perdió a sus padres hace tiempo, con el COVID perdió a un hermano el año pasado y hablamos acerca de las decisiones, del comportamiento que se toma, de otro vecino que lamentablemente andaba en malos pasos y que lo estaba invitando a seguirle. Y bueno, en la plática, además de la oportunidad de compartirle de Cristo, pues platicaba acerca de esto, acerca de la prudencia, acerca de la necesidad que tenemos las personas, hermanos, de pensar dos veces las decisiones que vamos a tomar. A pensar en nuestras, qué vamos a hacer ante lo que se nos enfrenta en la vida. A considerar con mayor responsabilidad, hermanos, nuestra conducta, lo que vamos a hacer, porque muchas veces yo le decía, tomamos decisiones que terminan afectando a los demás y entonces nuestras decisiones dejan de ser prudentes porque terminan lastimando a alguien más. El domingo, hermanos, platicaba yo con una persona que vino a verme para consultar alguna cosa y yo le decía, mira, ahora que tú estás consciente de esto y esto, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te das cuenta que tus decisiones no han sido prudentes, que tienes que cambiarlas, que has estado lastimando a alguien, que has estado haciendo daño, que has estado afectando a otros, que tienes que corregir esa parte, que no es la manera más correcta, más prudente de actuar? Pero este llamado en realidad, hermanos, tuve la oportunidad de hacerlo a dos personas ajenas a la iglesia, pero aquí Pablo está diciendo que el llamado es a las personas de la iglesia. Es decir, los creyentes, ¿estamos siendo prudentes en las decisiones que estamos tomando? ¿Somos personas que nos sujetamos a nuestras autoridades, a Dios, a la iglesia, al pastor, al director de la escuela, a los padres, a todos?
Personas que somos agradables, que somos de buen carácter, que alguien se puede acercar contigo y platicar y bromear, estar a gusto un ratito. Somos personas que nadie puede acercarse, ¿verdad? Porque les corremos, porque nuestro carácter es malo, es feo. Dice a los siervos a no ser respondones. Habemos cristianos, ¿verdad? Que tu jefe te dice: oye, Germán, que soy yo. Oye, Germán, ¿qué pasó con el reporte que te pedí hace rato? Espérame, si quieres, espérate. ¿No? Y, ¿cómo molestas, hombre? Y es triste cuando un jefe en el trabajo tiene que batallar con un empleado cristiano respondón, flojo, irresponsable. Cuando el maestro, ¿verdad? El alumno en la escuela se levanta, le responde delante de los demás, pero es cristiano. A no defraudar, hermanos. Creo que aquí me comí debe decir defraudar. Ojalá pudieras corregirla ahí, hermano, por favor. A no defraudar, es decir, a no privar a una persona de algo a lo que tiene derecho mediante engaños o abusos de confianza. A no robar, a no actuar, hermanos, como impíos. Este mundo necesita ejemplos y los cristianos fuimos colocados por Dios para suplir esa necesidad, presentándote tú como ejemplo de todos. Y 3, hermanos, para terminar. La tercera cosa de la cual quiero que hablemos en esta noche es acerca de la necesidad de no descuidarse. La necesidad de no descuidarse. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del hecho, hermanos, de que... ¿Puedes retroceder uno, hermana, por favor? Creo que me pasé ahí. Estamos hablando del hecho de que si ustedes y yo hemos tomado la decisión de ser discípulos de Cristo, tenemos que cuidar ese trabajo. Miren, vamos de nuevo a 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16, hermanos. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, lo leímos hace rato, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero vean lo que dice más adelante: entre tanto que voy, ocúpate, acción. El cristiano es una persona que no está inactivo, que está ocupado, que pasa de la teoría a la práctica, a la acción, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate otra vez en estas cosas, permanece en ellas. Es decir, ocúpate, acción, permanece, no abandones en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado, precaución de ti mismo y de la doctrina. Persiste. Hace rato le dice: ve a la acción. Luego le dice: no abandones. Ahora le dice: no desmayes en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, Timoteo era un pastor y Pablo le dice: no te descuides, porque si tú descuidas tu vida cristiana, vas a salir perdiendo, te vas a perder, te vas a desviar de la doctrina, te vas a alejar de Dios. Y hoy en día, hermanos, habemos creyentes que teníamos mucho tiempo en el Señor, mucho tiempo en la iglesia, que por no cuidar lo que habíamos alcanzado en Cristo, ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Ya no estamos en Cristo. Ya no leemos, ya no oramos, ya no estamos en la iglesia, ya no tenemos un compromiso con Dios, ya no nos importa nuestra espiritualidad y por ende, mucho menos la de nuestra familia. Si Pablo le da ese consejo a un pastor que se supone o se espera que sea un hombre que se preocupa por ello, pues máxime al común de la iglesia. Y no es que el pastor esté a un nivel inalcanzable, no sé si me explico, pero sí se espera pues que sea un hombre que hace lo que predica, vamos, ¿no? Que él sí se preocupa por su vida cristiana. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo: ocúpate, permanece, ten cuidado, persiste, es porque Pablo estaba consciente de que las circunstancias de la vida o el enemigo pueden desviarnos para perdernos a nosotros mismos y por ende o por consecuencia a los demás. Hay papás, hermanos, hay jóvenes en la iglesia que quieren venir al templo, pero los papás no quieren. Pues es que mis papás no quieren ir y me dicen que yo tampoco vaya. ¿Sí? Hermanos, ser de ejemplo callará la boca de quienes tengan en poco nuestra vida cristiana. Va de nuevo la idea.
Ser de ejemplo callará la boca de quienes tengan en poco nuestra vida cristiana. Me llamó la atención un comentario. Ayer pudimos ir a Ixtlahuaca, hermanos, Estado de México, un lugar a donde queremos establecer una iglesia más. La hermana que nos recibió, hermanos, nos dio un tour ahí por el lugar para conocerlo. No sé si te acuerdas, hermana Raquel, al platicar con ella, decía que tenía un familiar que era cristiano y que le habló por teléfono y dice, pues es que los pastores cerraron los templos, dice, tuvieron miedo y se fueron a sus casas. Pues así como vamos a ir a la iglesia, decían ellos, ¿no? Y ahora ya abrieron y ya quieren que vayamos cuando pues ellos fueron los que cerraron. Bueno, no estoy en contra de que alguien haya cerrado un templo, porque creo yo que fue una medida prudente, pero me llamó la atención cómo lo ve esta persona, ¿no? Porque habrá otros que no lo cerraron y dijeron, no, pues es que pastor irresponsable porque no cerró el templo. O sea, no es mi propósito ese tipo de discusión, no, sino que a mí más bien me sonó como excusa. Pues es que el pastor cerró, pues casi nos corrió, pues ya para qué vamos. Si ahora ya quiere que vayamos, pues ahora no vamos. O sea, lo que pasó es que lamentablemente la situación que vivimos nos hizo descuidarnos. Hermanos, ¿sabían ustedes que en los 2 años de pandemia, se incrementó de manera muy notable la cantidad de horas hombre que se reprodujeron en las plataformas de streaming? Es decir, Netflix, Apple TV y todo ese tipo de plataformas privadas, porque la gente consumió horas, días, semanas, meses en series de televisión, a costa de su vida cristiana. Antes por lo menos venían al templo y cargaban su Biblia el domingo, pero durante todo este tiempo ni eso se hizo. Dice, no descuides, dice Pablo a Timoteo. Hermano, hermana que estás viendo esta transmisión, hermanos que estamos aquí, un discípulo de Cristo no se descuida, se ocupa, permanece, tiene cuidado, persiste, no abandona, no desmaya, es precavido, porque sabe que hay que callar la boca de aquellos que tienen en poco la vida cristiana. Que la gente sepa que aún en medio de lo que vivimos vale la pena ser fiel a Cristo y retomar el camino de la fe. Si no descuidamos nuestra vida, nadie tendrá razones para menospreciarnos. Hay 2 grandes razones de peso, ya las dije. No abandones para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y con eso termino. El segundo, no desmayes, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, algunos no hemos salvado a nuestra familia, la hemos perdido. Vamos a rescatarla. Y todo aquello que descuidamos, vamos a retomarlo de nuevo. Vamos a ocuparnos de ello. Vamos a volver, hermanos, les suplico su atención y espero explicarme con claridad. No se trata de volver a la iglesia, al templo, sino de volver a Cristo. Porque nada ganamos con que la gente vuelva si cuando estamos fuera del templo no tenemos comunión con Cristo. Mi oración no es que la gente vuelva al templo, no, es que vuelva a Cristo. Porque cuando volvamos a Cristo vamos a querer estar con la iglesia en el templo. ¿Sí me explico, hermanos? Es natural, es natural. A la persona que le compartí de Cristo, antes de dejar el tiempo del hermano que está dirigiendo, me decía, sí, yo reconozco sinceramente que soy pecador, me decía, y sí creo que usted tiene razón en lo que me dice, pero a mí no me gusta estar en esos lugares, así ir a este tipo de lugares, las iglesias y eso. Y yo le decía, mira, yo te invito a que al ratito, allí en la quietud de tu casa, inclines tu rostro, cierra tus ojos, o levanta tu rostro al cielo, como tú quieras, de pie, de rodillas, como tú quieras. Crees que eres pecador, pídele perdón a Dios, ten fe en Jesucristo. Le expliqué cómo recibir a Cristo.
Le dije, y si tú recibes a Cristo, porque me dices que tienes una Biblia, lee la Biblia. Y cuando leas la Biblia vas a descubrir que una persona que invita a Jesús a su corazón debe de congregarse en un lugar. Y si tú tomas esa decisión por Cristo, le entregas tu vida al Señor, entonces a mí me encantaría invitarte a mi iglesia. No sé si me explico, porque ese es el procedimiento. Es el procedimiento. Hermanos, si tú y yo hemos descuidado como discípulos de Cristo ese procedimiento, hoy es el día de recordar que el mundo tiene necesidad de ejemplos y que como hijos de Dios fuimos puestos para suplir esa necesidad con nuestra vida. Que Dios los bendiga, hermanos.